En la clase de hoy vamos a hablar de los pronombres this, that, these, those. Estos 4 pronombres son los que hacen referencia a algún objeto que estemos señalando. Por ejemplo, esta casa, aquella casa. This correspondería a este, that a aquel o a ese, these, estos, those, aquellos. Sin embargo, acá podéis ver que he dividido la pizarra en 2 grupos, unos arriba y 4 más abajo. Y hay una diferencia, como podéis ver, estas palabras no son las mismas palabras que están aquí abajo. Podéis ver que aquí no hay un tilde y aquí sí. Eso se debe a que en este caso son los pronombres que van acompañados del sustantivo. Por ejemplo, cuando decimos esta casa es linda, ¿verdad? El pronombre esta está acompañado del objeto casa al que se refiere. Entonces no lleva un tilde. Sin embargo, si dijéramos esta es la más linda, aquí el pronombre esta no está seguido por el objeto al que se refiere. La palabra casa no viene después de esta. Por lo tanto, como la palabra esta, el pronombre, está reemplazando al objeto, al sustantivo, que en este caso es casa, le colocamos un tilde. Así que esta y esta son palabras diferentes. Del mismo modo, en inglés diríamos, en vez de decir this, diríamos this one, para cuando estamos reemplazando al sustantivo, como en este caso. Si quisiéramos decir esto en inglés, diríamos this house, para casa, is beautiful. Acá diríamos this one is the most beautiful. ¿Ok? O sea que aquí diríamos this, aquí diríamos this one, para este o esta. Como hemos dicho antes, en el inglés no tenemos una diferenciación entre palabras, entre sustantivos masculinos o femeninos. Por lo tanto, this sirve para este o para esta. That sirve para aquel o aquella, o ese o esa o esa. El pronombre these es plural, para estos o para estas. Y el pronombre those, también plural, para aquellos, aquellas o esos, esas. Ahora, los 4 que sí reemplazan al sustantivo, como hemos visto aquí, tenemos this one, that one, para aquel, these, para estos, those, para aquellos. Fijaos que hay una diferencia en la pronunciación de these y this. La diferencia escrita es bien clara, ¿no? Entre this y these. Ahora, la pronunciación es algo que le cuesta bastante a las personas de habla hispana que están comenzando a aprender inglés. Y vamos a ver por qué. Aquí lo he
transcrito con doble I, a these, porque quiero que se pronuncie como una I larga, these, ¿ok? Mientras que este es una I corta, this. Por eso aquí lo transcribí en verde con una I y aquí con dos Is. Cuando tenemos la terminación, por ejemplo aquí, por ejemplo en these, o en el caso de those, tenemos una vocal, la S y otra vocal. En este caso, esta vocal, la O o la E, la que precede a la S, se pronuncia larga. Hay que pronunciar these y aquí those. La vocal que precede a la S se pronuncia larga, siempre y cuando tengamos otra vocal después de la S, como aquí, ¿verdad? En este caso, como después de la S no hay ninguna vocal, sino que termina ahí en la S, la vocal anterior se pronuncia corta, como this. ¿Bien? Y otra particularidad más que es esencial para la pronunciación de estas palabras. Estas que están donde la S viene seguida por una vocal, la S se pronuncia como un zumbido, z, z, mientras que esta se pronuncia s, más como un silbido, como la S española. Por lo tanto, esto se pronunciaría this y esto se pronunciaría those. Y este de arriba sería these. Así que estos dos no solo son bien distintos en su forma escrita, sino en la pronunciación. Esto es this y esto es these. ¿Bien? Esto sería those. Así que esto es fundamental para poder pronunciar bien y poder hacer que las personas nos entiendan cuando hablamos. Bien, en la siguiente clase veremos ejemplos utilizando cada uno de estos 4 casos, ¿ok? De estos 4 pronombres. Así que vamos a leer una vez más. Esto es this para este, that para aquel o aquella, these para estos, estas, those para aquellos o aquellas, this one para este, that one para aquel, these para estos y those para aquellos o aquellas.